So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Jesús llamó a Dios Padre toda su vida, cada oración, cada milagro, cada momento, siempre Padre, hasta que en la cruz dejó de hacerlo. Por primera y única vez no dijo Padre, gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y ese cambio de una sola palabra, de Padre a Dios mío, esconde algo que nadie te ha explicado bien. Porque resulta que esa frase no es original de Jesús. Es una cita textual de un poema escrito 1000 años antes que describe la crucifixión detalle por detalle, los clavos, la sed, la ropa repartida, en una época en que la crucifixión ni siquiera existía. La gente que estaba al pie de la cruz confundió lo que dijo y pensó que estaba llamando al profeta Elías. Y lo más impactante, el sol se apagó durante 3 horas en pleno mediodía, y durante esas 3 horas Jesús no dijo una sola palabra. 3 horas de silencio total. Y cuando finalmente abrió la boca, gritó eso. ¿Qué pasó durante esas 3 horas de oscuridad? ¿Por qué dejó de llamar a Dios Padre? ¿Y por qué citó un poema de 1000 años que nadie esperaba? Las respuestas están en el texto, pero tienen capas, y cada capa que destapes va a cambiar lo que entiendes sobre lo que realmente pasó en esa cruz. Empecemos por lo que estaba pasando en Jerusalén ese viernes, porque si no entiendes el contexto, te pierdes todo. Según Mateo 27:45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta en el calendario judío del siglo I era el mediodía, las 12 del día. Sol vertical sobre Jerusalén, y de repente, oscuridad, no parcial, no como una nube que pasa, oscuridad total sobre toda la tierra durante 3 horas completas. Y esto no pudo ser un eclipse solar. La Pascua judía siempre se celebra con luna llena, y un eclipse solar es físicamente imposible durante luna llena, porque la luna está en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol. Además, el eclipse solar más largo registrado en la historia dura como máximo 7 minutos y medio. Esto duró 3 horas. Lo que ocurrió sobre el Gólgota ese viernes no tiene explicación natural. Fue sobrenatural. Y vamos a ver por qué. Fíjate en algo que casi nadie nota. La oscuridad empezó al mediodía. Jesús gritó a las 3 de la tarde. Eso significa que durante 3 horas completas estuvo en la cruz, sumergido en oscuridad total, sin decir una palabra. Los evangelios no registran ni una sola frase suya durante esas 3 horas. Silencio absoluto. Y después, el grito más importante de la historia. Pero el grito no fue por el dolor físico. Y cuando entiendas por qué, todo va a cambiar. La primera capa es la más obvia, y es la que casi todo el mundo conoce. Jesús estaba sufriendo un dolor físico extremo. La crucifixión romana era, según el historiador Cicerón, el castigo más cruel y aterrador jamás inventado. Los clavos de hierro de entre 13 y 18 centímetros atravesaban las muñecas y los pies, no las palmas como se pinta en el arte occidental. Los romanos sabían que los huesos del carpo podían sostener el peso del cuerpo. Las palmas no.
Cada vez que el crucificado intentaba respirar, tenía que empujar su cuerpo hacia arriba, apoyándose en los clavos de los pies, lo que generaba un dolor insoportable. Y cuando ya no podía sostenerse, se dejaba caer, y el peso del cuerpo tiraba de las muñecas, provocando dislocación de ambos hombros. Pero hay algo que necesitas saber. Jesús ya había sido azotado antes de llegar a la cruz. Mateo 27, 26 dice que Pilato, después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. El flagelo romano, el flagrum, era un látigo de varias tiras de cuero con trozos de hueso o metal en las puntas. El historiador Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, describió que los azotes dejaban expuestos los músculos, las venas e incluso los órganos internos. Cuando Jesús cargó su cruz camino al Gólgota, ya estaba en un estado de shock hemorrágico severo, tanto que según Mateo 27:32, los romanos tuvieron que obligar a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz por él. Y aún así, durante todo ese proceso, Jesús no gritó, ¿por qué me has desamparado? Lo hizo después de 3 horas de oscuridad sobrenatural. Imagínate la escena. Es la hora sexta, mediodía. El Gólgota es una colina rocosa a las afueras de las murallas de Jerusalén. Hay 3 cruces. Jesús está en la del centro. A su lado, 2 criminales condenados por bandidaje, según el griego lestai, que usa Marcos 15:27, que implica probablemente celotes o insurgentes contra Roma. Hay soldados romanos al pie de la cruz jugándose la ropa. Hay mujeres llorando a distancia, María su madre, María Magdalena, Salomé, según Marcos 15:40. Hay sacerdotes y escribas que vinieron a verlo morir y que le gritan insultos mientras agoniza. Hay curiosos, transeúntes, gente que iba camino al templo a preparar el Cordero de Pascua y se detuvo un momento a mirar la ejecución. Y de repente el sol se apaga. En pleno mediodía cae una oscuridad que Mateo describe cubriendo toda la tierra. El ruido se detiene. Los insultos cesan. Los soldados miran al cielo. Las mujeres aprietan sus mantos. Y en esa oscuridad que nadie puede explicar, los únicos sonidos que se oyen son la respiración forzada de 3 hombres muriendo lentamente. 3 horas así, sin luz, sin explicación, sin precedente. Y entonces, cuando la oscuridad ya lleva 3 horas, Jesús rompe el silencio con un grito que según Marcos 15:34 fue a gran voz. En griego, phoné megale, un clamor que se escuchó en todo el Gólgota, lo que significa que el grito no fue por el dolor físico. Si hubiera sido por dolor, habría gritado antes. Habría gritado cuando le clavaron los clavos. Habría gritado durante los azotes. Pero el grito vino después de 3 horas de algo mucho peor que clavos. Y aquí es donde la mayoría de las explicaciones se quedan cortas. Porque si miras solo la superficie, piensas que Jesús simplemente estaba expresando su agonía. Pero el texto bíblico dice algo mucho más profundo. Y para verlo necesitas prestar atención a una palabra, una sola palabra que lo cambia absolutamente todo. La palabra es Elí. Cuando Mateo registra el grito de Jesús, lo escribe en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Marcos 15:34. Lo registra ligeramente diferente, Eloí, Eloí, lama sabactani. Mateo usa la forma hebrea Elí, que viene directamente de él, el nombre genérico de Dios en hebreo. Marcos usa Eloí, que es la forma aramea. Los dos están registrando el mismo momento, pero desde perspectivas lingüísticas diferentes. ¿Y por qué importa esto? Porque el arameo era la lengua materna de Jesús. Era el idioma que aprendió de niño en Nazaret, el idioma en que hablaba con su madre, el idioma en que jugaba con sus hermanos. Y en el momento de mayor angustia de toda su vida, no habló en hebreo, que era el idioma litúrgico del templo. No habló en griego,
que era el idioma comercial del imperio. Habló en arameo, en su lengua del corazón, y eso le da a ese grito una dimensión que muchas veces se pierde en la traducción. No fue una declaración teológica fría, fue el clamor más íntimo y desgarrador que alguien puede pronunciar. Fue un hijo hablándole a su padre en el idioma de la infancia. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep-end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. This is a Bose moment. You're 10 boring blocks from home until the beat drops in Bose clarity. And the bass line transforms boring into maybe the best part of your day. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. Pero espera, hay algo más en esas palabras, algo que los propios testigos que estaban al pie de la cruz no entendieron. Mateo 27:47 dice que algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, «A Elías llama este». Confundieron Elí con Elías. Y esa confusión tiene una explicación fascinante. Muchos de los presentes en la crucifixión eran soldados romanos o transeúntes que hablaban griego o latín. El arameo les era ajeno. Y Elí suena parecido a Elías, Eliyahu en hebreo. Así que pensaron que estaba invocando al profeta Elías, que según la tradición judía vendría antes del Mesías. La ironía es brutal. Confundieron un grito dirigido a Dios con una llamada a un profeta. Y no se dieron cuenta de que el Mesías que Elías anunciaba estaba muriendo frente a sus ojos. Y hay un detalle aquí que lo hace todavía más irónico. En la tradición judía de Pascua, y recuerda que Jesús fue crucificado durante la Pascua, las familias dejan una copa de vino servida y una silla vacía en la mesa del ceder para el profeta Elías. Porque la creencia basada en Malaquías 4:5 es que Elías vendrá antes del día grande y terrible de Jehová. Así que en ese mismo momento, mientras Jesús agonizaba en la cruz y la gente pensaba que estaba llamando a Elías, a pocos cientos de metros, dentro de las casas de Jerusalén, había familias sentadas alrededor de sus mesas de Pascua con una copa esperando a Elías, esperando al precursor del Mesías, sin saber que el Mesías ya estaba en la cruz y que no necesitaba que viniera Elías a salvarlo. Porque Elías ya había venido, Juan el Bautista según Mateo 11:14, y ellos también lo habían matado. Pero la capa más importante de esas palabras todavía no la hemos tocado. Y es la que cambia todo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa frase no es original de Jesús, es una cita textual del primer versículo del Salmo 22. Y eso no es un detalle menor, es la clave que abre todo lo que viene después. El Salmo 22 fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes de la crucifixión. 1000 años. Y lo que ese salmo describe es tan preciso, tan detallado, tan exacto en su descripción de lo que le pasó a Jesús en la cruz, que cuando lo lees completo se te eriza la piel. Mira esto, Salmo 22, 6, 8. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora lee Mateo 27, 39, 43.
Dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y los principales sacerdotes se burlaban diciendo, «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere». Las mismas palabras, separadas por 1000 años, Salmo 22, 14, 15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y en Juan 19, 28, Jesús dijo, «Tengo sed». El detalle de la sed extrema, la deshidratación, la lengua pegada al paladar, 1000 años antes. Pero la más impactante es esta, Salmo 22, 16. Horadaron mis manos y mis pies. David escribió esto en una época en que la crucifixión no existía en Israel. Los judíos ejecutaban por lapidación, no por crucifixión. La crucifixión era un método romano que no llegaría a la región hasta siglos después, con la conquista de Pompeyo en el año 63 a.C. David describió un método de ejecución que él nunca había visto, que no se practicaba en su cultura y que no existiría en su tierra hasta 900 años después de que escribió esas palabras. Y esto abre una pregunta fascinante. ¿Cómo pudo David escribir esto? Él no estaba siendo crucificado cuando escribió el Salmo 22. No hay registro histórico de que David pasara por una tortura semejante. Los estudiosos creen que David escribió este salmo durante una de sus épocas de mayor sufrimiento, posiblemente cuando huía de Saúl o durante la rebelión de Absalón. Pero las descripciones van muchísimo más allá de cualquier experiencia personal de David. La precisión clínica con que describe la crucifixión, los huesos descoyuntados, la deshidratación extrema, la perforación de manos y pies, la repartición de vestiduras, es algo que David no tenía forma humana de conocer. Segundo Pedro 1, 21 lo explica así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. David escribió lo que el Espíritu le mostró. Y lo que el Espíritu le mostró fue una escena que ocurriría 1000 años después en una colina llamada Gólgota. Y hay más. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora lee Juan 19, 23, 24. Los soldados romanos tomaron las vestiduras de Jesús e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y por la túnica, porque era sin costura, tejida de arriba abajo en una sola pieza, dijeron, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Juan hace algo extraordinario aquí. Él mismo cita Salmo 22, 18, y dice, para que se cumpliese la Escritura. Los propios soldados romanos, sin saberlo, sin tener idea de quién era ese hombre, ni qué decía un salmo judío, cumplieron la profecía al pie de la letra. Detalle por detalle, exactamente como David lo escribió 1000 años antes. Hay un dato más del Salmo 22 que casi nadie menciona y que cuando lo ves se te pone la piel de gallina. Versículo 22, 17. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. La crucifixión era una ejecución pública. El condenado estaba desnudo o casi desnudo, expuesto ante todos. Y la frase, contar puedo todos mis huesos, describe con exactitud médica el estado de un cuerpo suspendido en una cruz. La caja torácica expandida, cada costilla visible, cada vértebra marcada bajo la piel por la tensión del peso. Los que pasaban podían literalmente contar sus huesos. David describió eso 1000 años antes de que la primera cruz romana se clavara en territorio judío. ¿Ves lo que está pasando? Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no estaba simplemente expresando dolor, estaba citando el Salmo 22. Y en la cultura rabínica del siglo I, cuando un rabino citaba el primer versículo de un salmo, se entendía que estaba invocando el salmo completo.
Era una técnica conocida como remés, una referencia parcial que señala hacia un texto completo. Y esto es crucial, porque el Salmo 22 no termina en abandono. De hecho, es todo lo contrario. El Salmo 22 tiene un giro brutal a partir del versículo 22. Pasa del sufrimiento más profundo a la alabanza más intensa. Versículo 22. Anunciaré tu nombre. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had, impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. A mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún que él hizo. ¿Captaste eso? A pueblo no nacido aún. Eso eres tú. Eso somos nosotros. David escribió hace 1000 años que lo que pasaría en esa cruz sería anunciado a generaciones que todavía no existían, y aquí estás, escuchando exactamente eso. Si esto te acaba de conectar algo que nunca habías visto, dale like a este video, porque lo que voy a decirte ahora contradice lo que la mayoría de iglesias enseñan sobre este grito, y tiene que ver con una palabra griega que destruye la explicación fácil. Entonces, si Jesús estaba citando un salmo que termina en victoria, ¿por qué suena como si fuera un grito de desesperación? ¿Estaba realmente abandonado o estaba haciendo una declaración profética? La respuesta es las dos cosas. Y aquí es donde entramos en la capa más profunda de todas. 2 Corintios 5. El 21 dice algo que, cuando lo entiendes de verdad, te deja sin palabras. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lee eso otra vez. No dice que Dios le puso pecado encima, como si fuera una carga sobre sus hombros. Dice que lo hizo pecado. La palabra griega es hamartían epoiesen. Literalmente, lo hizo ser pecado. No un pecador, pecado. La sustancia misma de todo lo que separa al ser humano de Dios fue condensada, concentrada y depositada sobre una sola persona. Y aquí entra Isaías 59:2 que dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado separa de Dios. Esa es una ley espiritual que atraviesa toda la Escritura. Y si Jesús fue hecho pecado, según 2 Corintios 5:21, entonces la consecuencia lógica, la consecuencia teológica inevitable es que en ese momento experimentó lo que el pecado siempre produce, separación de Dios. Y eso explica la oscuridad. Eso explica las 3 horas de tinieblas. No fueron un efecto especial, fueron una señal visible de algo invisible que estaba ocurriendo en el plano espiritual. Dios estaba apartando su rostro. Habacuc 1:13 dice que los ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal y que no puede mirar la iniquidad. Si Jesús cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad, entonces el Padre, por su propia naturaleza santa, tuvo que apartar su mirada. Piénsalo.
Desde la eternidad, el Hijo y el Padre habían estado en comunión perfecta, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la materia, antes de que existiera el universo. El Padre y el Hijo y el Espíritu estaban en una relación de amor perfecto. Juan 1:1 lo dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y esa palabra con, en el griego original, no significa simplemente al lado de, significa cara a cara, íntimo, cercano, como dos personas que no pueden dejar de mirarse. Eso era la relación entre el Padre y el Hijo desde antes de que existiera el tiempo. Y en la cruz, por primera vez en toda la eternidad, esa comunión se rompió. Eso es lo que provocó el grito. No los clavos, no el látigo, no la corona de espinas. Fue la separación. La experiencia de algo que el Hijo de Dios jamás, en toda la eternidad pasada, había conocido: la ausencia del Padre. Y hay una prueba escondida en los propios evangelios que nadie te ha señalado. Una prueba que está en el lenguaje que Jesús usó. Y cuando la veas, no vas a poder leer la crucifixión igual nunca más. Durante todo su ministerio, cada vez que Jesús se dirigió a Dios, usó la palabra Padre. En Mateo 11:25, te alabo, Padre. En Juan 11:41, Padre, gracias te doy. En Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. En Mateo 26:39, en Getsemaní la noche anterior, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Siempre, Padre, siempre esa intimidad, siempre esa cercanía. Pero en la cruz, a la hora novena, no dijo Padre, dijo Dios mío, Elí. Es la primera y única vez en todos los evangelios que Jesús se dirige a Dios sin llamarlo Padre. Y ese cambio de lenguaje no es casual, es devastador. Refleja un cambio real en la relación. No es que dejó de ser su hijo, pero en ese momento el Hijo experimentó lo que un ser humano separado de Dios experimenta: la distancia, la oscuridad, el silencio. Y eso conecta con algo que va a hacer que todo encaje de golpe. Algo que pasó la noche anterior y que nadie relaciona con este grito. La noche anterior, en Getsemaní, Jesús oró 3 veces pidiendo que esa copa pasara de él. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era esa copa? Porque Jesús ya sabía que iba a morir. Ya lo había anunciado múltiples veces a sus discípulos. En Mateo 16:21 les dijo claramente que debía ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto. No le tenía miedo a la muerte. Entonces, ¿qué tenía esa copa que lo hizo sudar gotas de sangre? Lucas 22:44 registra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso tiene un nombre médico: hematohidrosis. Ocurre bajo estrés emocional extremo cuando los capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen. Es rarísimo, y le pasó a Jesús no por el miedo a la cruz, sino por algo peor que la cruz. La copa era la ira de Dios contra el pecado, no contra Jesús, contra el pecado, y Jesús iba a beberla entera. En el Antiguo Testamento, la imagen de la copa aparece repetidamente como símbolo del juicio divino. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Jeremías 25:15. Toma de mi mano la copa del vino de esta ira y da a beber a todas las naciones. Ezequiel 23:33. Serás satisfecha de embriaguez y de dolor, copa de satisfacción y de desolación. Cada vez que la Escritura habla de la copa divina, habla de juicio completo, de consecuencias totales, de la respuesta de un Dios santo frente al mal. Y fíjate en lo que Jesús dice en Getsemaní. No dice, si es posible, evítame la cruz. No dice, si es posible, evítame los clavos. Dice, si es posible, pase de mí esta copa. La copa. Lo que había dentro de esa copa era peor que los clavos.
peor que el látigo, peor que la corona de espinas. Dentro de esa copa estaba la ira de Dios contra todo el mal, toda la injusticia, todo el sufrimiento causado por el pecado humano, desde Adán hasta el último ser humano que existirá. Cada mentira, cada asesinato, cada abuso, cada traición, cada acto de crueldad perpetrado en la historia humana, la totalidad de eso, concentrado en una sola copa. Y Jesús la bebió completa. Marcos 14:36. Añade un detalle que Mateo no incluye. Jesús dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Abba es una palabra aramea que expresa la máxima intimidad entre un hijo y su padre. Es lo más parecido a papá en el idioma de Jesús. En el momento en que veía venir la separación más devastadora de la eternidad, Jesús usó la palabra más íntima que tenía para dirigirse al Padre, como un niño que sabe que algo terrible va a pasar y corre a abrazar a su papá por última vez. Y el Padre no apartó la copa, no porque no amara a su Hijo, sino porque amaba al mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese verbo dio en griego es edoken, del verbo didomi, que implica una entrega voluntaria, deliberada, completa. El Padre entregó al Hijo, el Hijo aceptó la copa, y en esa decisión conjunta, tomada desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8, se selló el destino de la humanidad. Hebreos 5:7 registra algo que pocos textos del Nuevo Testamento capturan con tanta crudeza. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gran clamor y lágrimas, el Hijo de Dios llorando, suplicando, no con una oración serena de manos juntas como en las pinturas renacentistas, con lágrimas reales cayendo sobre tierra real en un jardín de olivos real a las afueras de Jerusalén. Si sientes que algo se te está moviendo por dentro con esto, suscríbete al canal, porque apenas estamos en la mitad de lo que hay que descubrir sobre este grito. Ahora, hay un debate que ha dividido a teólogos durante siglos, y la respuesta que elijas cambia radicalmente lo que significa la cruz para ti. Presta atención, porque esto no es teoría, es la diferencia entre entender la crucifixión y no entenderla. La pregunta es, ¿Dios realmente abandonó a Jesús o Jesús solo sintió que fue abandonado? La posición mayoritaria entre los teólogos históricos dice que sí, hubo una separación real. No quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, eso no pasó. Pero sí hubo una ruptura en la relación. El Padre apartó su rostro del Hijo. La comunión eterna se interrumpió temporalmente y los argumentos son fuertes. Primero, Isaías 53:10 dice textualmente: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue voluntad del Padre. Segundo, Gálatas 3:13 dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está que maldito todo el que es colgado en un madero. Y Dios no puede tener comunión con la maldición. Tercero, el propio cambio de Padre a Dios mío indica una alteración en la relación vivida. La posición minoritaria dice que la Trinidad nunca puede separarse, porque son uno. Que Jesús experimentó subjetivamente la sensación de abandono por el peso del pecado, pero que objetivamente el Padre nunca se apartó. Señalan que en Juan 16:32, Jesús mismo dijo: No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y argumentan que si Dios realmente abandonó a Jesús, entonces la Trinidad se rompió, lo cual es teológicamente imposible. Pero hay un tercer camino que muchos estudiosos consideran la lectura más fiel al texto. Y cuando lo escuches, probablemente vas a decir: ¿por qué nadie me explicó esto antes? La separación fue real,
en cuanto a la experiencia vivida por Jesús como ser humano. El Padre realmente apartó su rostro. El Hijo realmente experimentó el abandono. Pero en lo más profundo del ser de Dios, la Trinidad no se disolvió. Es como cuando un padre terrenal disciplina a su hijo y durante un momento le retira el abrazo. El hijo siente la ausencia. La ausencia es real. Pero el padre no dejó de ser padre. La relación sigue existiendo. Lo que cambió fue la expresión de esa relación. Y esa fue la copa. Esa fue la agonía de Getsemaní. No fue el dolor de los clavos. Fue la anticipación de algo que Jesús nunca había experimentado en toda la eternidad, el silencio del Padre. ¿Sabes lo que es el silencio de Dios? No el silencio que sientes cuando oras y no recibes respuesta inmediata. Eso es espera, eso es fe. Lo que Jesús experimentó fue diferente. Fue el silencio de una conexión cortada, el silencio de una línea muerta, el silencio que sientes cuando llamas a alguien que siempre te contestó. Y por primera vez en tu vida no hay nadie del otro lado. Ahora multiplica eso por la eternidad. Multiplícalo por una relación que existía desde antes del tiempo. Multiplícalo por un amor perfecto que nunca había conocido un solo segundo de ausencia. Eso fue lo que Jesús vivió durante esas 3 horas. Imagínate algo. Imagínate que llevas toda tu vida, desde que naciste, sintiendo la presencia de tu Padre a tu lado. No un día sin Él, no una hora, toda tu vida. Y de repente, en el peor momento posible, en medio de la peor tortura imaginable, esa presencia desaparece. No porque tu Padre quiera hacerte daño, sino porque lo que estás cargando es tan tóxico, tan contaminante, que su propia naturaleza le impide acercarse. Eso es lo que Jesús vivió en la cruz, y esto nos lleva a algo que la mayoría nunca ve. Hay un detalle en el relato de la crucifixión que parece insignificante, pero que cuando lo entiendes, explota con significado. Mateo 27:51 dice que en el momento en que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El velo del templo no era una cortinita decorativa. Según el historiador judío Josefo, en sus antigüedades y también en la Misná, tratado Shekalim, ese velo tenía aproximadamente 18 metros de alto, 9 metros de ancho y el grosor de la palma de una mano. Algunos rabinos del Talmud, en el tratado Yoma, dicen que era tan grueso que se necesitaban varios bueyes para moverlo. Estaba tejido con hilos azules, púrpuras y escarlatas, los colores de la realeza y la santidad, y se rasgó de arriba a abajo en un instante. ¿Y qué separaba ese velo? Separaba el lugar santo del lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, el espacio. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Más sagrado del universo según la cosmovisión judía. Era donde la presencia de Dios habitaba, donde la gloria de Dios, la Shekinah, se manifestaba sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, y solo con sangre de sacrificio. Según la tradición rabínica, el sumo sacerdote entraba con una cuerda atada al tobillo. Por si moría dentro, pudieran sacarlo sin que nadie más tuviera que entrar. Así de aterrador era acercarse a la presencia directa de Dios. Cualquier otro que entrara, moría. El velo era la barrera física, visible, tangible entre Dios y la humanidad, y se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, como si un humano lo hubiera cortado con un cuchillo, de arriba abajo, desde el lado de Dios.
Fue Dios quien rasgó el velo, fue Dios quien destruyó la barrera, fue Dios quien abrió el camino, y el momento en que lo hizo no es accidental. Mateo lo registra inmediatamente después de la muerte de Jesús, en el mismo instante, lo que significa que en el mismo momento en que Jesús experimentó la separación del Padre, el Padre estaba destruyendo la barrera que separaba a la humanidad de su presencia. Mientras el Hijo gritaba, ¿por qué me has desamparado?, el Padre estaba respondiendo, no con palabras, sino con un acto. Estaba abriendo el camino. Lo que Jesús perdió temporalmente, nosotros lo ganamos eternamente. Hay otra cosa que pasó en ese momento que Mateo registra y que amplifica todo esto. Mateo 27, 51-52. La tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La tierra misma reaccionó, las rocas se quebraron, los muertos se levantaron, la creación entera respondió al momento en que el velo se rasgó. No fue un evento menor, fue un terremoto cósmico, fue el universo reconociendo que algo había cambiado para siempre. Y fíjate en la reacción de un soldado romano. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Un pagano, un romano, un hombre que probablemente había ejecutado docenas de personas. Y fue el primero en reconocer quién era realmente el hombre que acababa de morir en esa cruz. Los sacerdotes no lo vieron, los escribas no lo entendieron, pero un soldado romano, al ver la oscuridad, el terremoto, las rocas partidas y el velo rasgado, lo supo. Y esa es la paradoja más grande de toda la Escritura. El abandono del Hijo fue la adopción de los hijos. La separación de uno fue la reconciliación de todos. Hebreos 10, 19, 20 lo dice así. Teniendo, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El cuerpo de Jesús fue el velo. Su carne rasgada fue la puerta abierta. Ahora quiero que veas algo que cierra todo esto de una manera que probablemente nunca has escuchado. Recuerda las últimas palabras de Jesús. No fue Dios mío lo último que dijo. Hubo algo después. Juan 19, 30 registra, consumado es, en griego, tetelestai. Y esa palabra no significa simplemente se acabó. En el griego del siglo I, tetelestai era un término contable. Se escribía en los recibos de deudas cuando una deuda quedaba completamente pagada. Los arqueólogos han encontrado papiros en Egipto con la palabra tetelestai, estampada sobre documentos de deuda. Significa pagado en su totalidad. Cuando Jesús dijo tetelestai, estaba declarando que la deuda del pecado humano quedaba saldada, completamente, sin saldo pendiente, sin intereses, sin cuotas, pagada. Pero tetelestai tiene otra dimensión que muy pocos mencionan. La raíz griega es teleo, que viene de telos, que significa fin, propósito, meta cumplida. No es un final por agotamiento, es un final por completitud. Es la diferencia entre un corredor que colapsa a mitad de la carrera y un corredor que cruza la línea de meta. Jesús no dijo, se acabó, como alguien que se rindió. Dijo, se completó, como alguien que cumplió exactamente lo que vino a hacer. La misión estaba completa. El plan diseñado antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, llegó a su culminación en ese instante. Y hay algo más en ese grito. Juan 19:30 dice que Jesús dijo tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esa frase, entregó el Espíritu, es extraordinaria. No dice murió, no dice expiró. Dice que entregó su espíritu. El verbo griego paredoken implica una acción voluntaria.
Nadie le quitó la vida, Él la entregó, exactamente como había dicho en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Jesús murió no porque los clavos lo mataron, no porque la asfixia lo venció, no porque el trauma fue demasiado. Murió porque decidió morir, porque la copa estaba vacía, porque la deuda estaba pagada, porque la misión estaba cumplida. Pero hay otra palabra después de esa, y es la más importante de todas. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Viste lo que pasó? Volvió a decir Padre. No, Dios mío. Padre. La intimidad regresó. La comunión se restauró. Las tinieblas se disiparon. Y en sus últimas palabras, Jesús no murió gritando de dolor. Murió encomendándose al Padre con la misma confianza con la que un niño se duerme en los brazos de su papá. La separación fue real, pero fue temporal y fue con propósito. Isaías 53:5 lo resume en una frase que carga el peso de la eternidad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La oscuridad que cayó sobre Jesús fue para que tú nunca tuvieras que experimentarla. El grito de abandono fue para que tú nunca tengas que gritar eso. La separación del Padre fue para que tú nunca estés separado de Dios. Hay alguien viendo esto ahora mismo que sabe exactamente lo que se siente estar en oscuridad, que ha gritado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde una cama de hospital donde un diagnóstico cambió todo en un segundo, donde el médico dijo una palabra y el mundo se partió en dos. Y en esa habitación blanca, con el olor a desinfectante y el pitido constante de la máquina, sentiste que Dios estaba a millones de kilómetros de distancia. O quizás tu oscuridad tiene otro nombre. Quizás es la silla vacía en la mesa de Navidad donde antes se sentaba alguien que ya no está. Quizás es ese domingo por la noche cuando todos parecen tener a alguien excepto tú. Quizás es la madrugada de las 3 de la mañana, cuando la ansiedad te convence de que nadie se daría cuenta si desaparecieras. Quizás es ese momento después de la traición, después de descubrir que la persona en quien más confiabas estuvo mintiendo todo el tiempo, y sientes que si los humanos te fallan así, ¿cómo va a ser diferente con Dios? Y lo que este grito de Jesús te dice, no como teología bonita, sino como realidad cruda, es que Dios no es ajeno a tu dolor. No está lejos mirando desde arriba con los brazos cruzados. Él mismo experimentó el abandono. Él mismo gritó. ¿Por qué? Él mismo conoce la oscuridad de primera mano, no de segunda mano, no por referencia, de primera mano. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y todo según nuestra semejanza incluye la sensación de que Dios te ha dejado solo. Jesús no es un Dios que mira tu sufrimiento desde lejos, es un Dios que entró en el sufrimiento, lo vivió en carne propia y salió del otro lado. Pero lo que voy a decirte ahora es lo que separa este video de cualquier sermón que hayas escuchado sobre este tema. Porque hay una diferencia enorme entre la oscuridad de Jesús y la tuya. Y si no la entiendes, te pierdes el punto de todo lo que pasó en esa cruz. La suya fue causada porque Él tomó voluntariamente el lugar que te correspondía a ti. La tuya no es un castigo, la tuya no es abandono. Si estás en Cristo, tu oscuridad es temporal, y Dios está en ella contigo, aunque no lo sientas. Porque Romanos 8:38-39 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús experimentó la separación para que tú nunca tengas que experimentarla de verdad. Pero así como la oscuridad del Gólgota duró 3 horas y después vino la luz, así como el Dios mío se convirtió en Padre, así como el ¿por qué me has desamparado? Se convirtió en consumado es. Tu oscuridad también tiene fecha de vencimiento. Salmo 30:5 dice algo que parece escrito específicamente para ese viernes. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La noche del Gólgota duró 3 horas, pero la mañana vino 3 días después, cuando la piedra fue removida y la tumba estaba vacía. Y la resurrección no fue solo la prueba de que Jesús estaba vivo, fue la prueba de que el abandono había terminado. Fue la prueba de que la separación fue temporal, fue la confirmación definitiva de que la copa fue bebida, la deuda fue pagada y la relación entre el Padre y el Hijo fue restaurada completamente y para siempre. Romanos 8:34 pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate dónde está ahora, a la diestra de Dios, no lejos, no separado, no en oscuridad, a la diestra, en el lugar de máximo honor, máxima cercanía, máxima comunión. El grito de abandono del viernes se convirtió en el trono de honor del domingo. Si esto te tocó algo que no esperabas, comparte este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Y hay una última cosa que necesitas ver. Volvamos al principio. 3 horas de oscuridad, un grito en arameo, testigos que confundieron Elí con Elías, un salmo escrito 1000 años antes que describió cada detalle, una copa de ira bebida hasta el fondo, un velo rasgado de arriba a abajo y al final una sola palabra: Padre. Pero ahora ya sabes lo que no sabías al principio. Ahora sabes que ese grito no fue debilidad. Fue la declaración más fuerte jamás pronunciada. Fue Jesús diciendo, estoy absorbiendo la totalidad del juicio que le correspondía a la humanidad. Estoy experimentando la separación que tú merecías. Estoy bebiendo la copa que tú deberías beber y lo estoy haciendo voluntariamente. Juan 10:18. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. El grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue la pregunta de alguien que perdió la fe. Fue la declaración de alguien que estaba cumpliendo una misión. Una misión que empezó 1000 años antes con David, escribiendo un salmo que describía algo que él mismo no entendía. Que continuó con Isaías, profetizando que el siervo sufriente sería molido por nuestros pecados. Que pasó por un jardín de olivos donde la copa fue aceptada entre lágrimas de sangre. Que atravesó 3 horas de oscuridad cósmica donde el cielo se cerró y el Padre apartó su rostro. Que tocó fondo en un grito arameo que los testigos confundieron con una llamada a Elías. Y que terminó con 3 palabras que llevan 2000 años resonando en cada rincón del planeta. Tetelestai, consumado es. Padre, la comunión restaurada y un velo rasgado de arriba abajo que dice, el camino está abierto, para ti, para siempre. Y Salmo 22:31 lo cierra con una frase que mira directamente a tus ojos a través de 30 siglos de distancia. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún que él hizo. Ese pueblo eres tú. Hay algo en pantalla ahora mismo que conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Si llegaste hasta aquí, creo que estás listo para lo que sigue, porque lo que vas a ver ahora responde a una pregunta que probablemente ya se te formó en la cabeza mientras escuchabas esto. Una pregunta que tiene que ver con lo que pasó después de que Jesús dijo esas palabras. Y la respuesta va a desafiar todo lo que creías saber. Dale clic.